Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y que muchos de ustedes estaban esperando con ansias. Como pueden ver por el título, vamos a sumergirnos en el mundo de uno de los actores más populares y comentados de los últimos tiempos, Can Yaman. Sí han escuchado bien, porque hoy Can Yaman rompe el silencio, la verdad tras los rumores. Últimamente su nombre ha estado en boca de todos, rodeado de un mar de especulaciones, noticias y a veces información poco clara. Así que para todos los fans de Can, para aquellos que sienten curiosidad, o simplemente para quienes les gusta estar al día de las noticias del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Pero antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y así no se perderán ninguno de nuestros futuros contenidos, que siempre tratamos de traerles con mucho cariño e investigación. Dicho esto, vamos directo al grano. Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones no solo en su país natal, sino a nivel internacional. Con su carisma arrollador, su talento actoral y su innegable atractivo físico, se ha convertido en un ícono de la televisión y una figura pública que genera un gran interés. Sin embargo, precisamente por esa popularidad, su vida personal y profesional ha estado bajo el microscopio de los medios y de las redes sociales. Han circulado innumerables rumores sobre sus relaciones sentimentales, sus proyectos laborales, e incluso sobre su personalidad. Y es que cuando alguien alcanza este nivel de fama, es casi inevitable que se convierta en el centro de atención, y no siempre de la manera más justa o precisa. Hemos visto titulares que van desde supuestas rupturas dramáticas hasta planes de matrimonio, pasando por cambios drásticos en su carrera. Y la verdad es que muchas veces la línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa. Lo interesante de hoy es que hemos estado recopilando información, buscando declaraciones directas y tratando de separar el grano de la paja. Queremos presentarles lo que realmente sabemos, lo que Can Yaman ha dicho explícitamente, y analizar los rumores más sonados para entender cuál podría ser su origen y su veracidad. Porque, seamos honestos, no todo lo que se publica es cierto, y a veces, las narrativas se construyen a partir de medias verdades o incluso de invenciones. Uno de los temas que más ha resonado últimamente es el relacionado con su vida amorosa. Can Yaman ha sido vinculado con diversas personalidades, tanto del mundo del entretenimiento como fuera de él. Hemos tenido noticias de romances pasajeros, de relaciones que parecían serias, y de momentos de soltería que también han sido objeto de debate. Los medios de comunicación, especialmente los del corazón, han hecho un festín con cada uno de sus movimientos. Por ejemplo, se habló extensamente de su relación con la actriz italiana Diletta Leotta. Las fotos juntos, las apariciones públicas, todo alimentaba la idea de un romance sólido. Sin embargo, al igual que muchas historias de amor en el mundo de la farándula, esta también tuvo su fin, y las razones detrás de esa ruptura fueron objeto de un sinfín de especulaciones. Que si la distancia, que si las agendas apretadas, que si incompatibilidad de caracteres, las teorías eran tantas como observadores. Pero más allá de las relaciones de pareja, también ha habido rumores sobre sus proyectos profesionales. Se le ha asociado con producciones internacionales, con películas, con series que prometían ser éxitos rotundos. Y muchas de estas noticias, aunque generaban gran expectativa, a veces no se materializaban o cambiaban de rumbo. Esto, por supuesto, lleva a que los fans se pregunten qué está pasando realmente en su carrera. ¿Está Can Yaman siendo selectivo con sus proyectos? ¿Hay algún factor externo que esté influyendo en sus decisiones? Y aquí es donde entra en juego la idea de romper el silencio. Cuando una figura pública se mantiene en reserva, o cuando los medios son los únicos que dan voz a la situación, es natural que surjan rumores. La ausencia de información oficial o confirmada deja un vacío que la especulación se encarga de llenar. Y en el caso de Can Yaman, hemos visto un patrón. A veces él mismo ha tardado en pronunciarse, o sus declaraciones han sido breves y escuetas, lo que ha permitido que otros construyan narrativas a su alrededor. Una de las cosas que más llama la atención es cómo se construye la imagen pública de un actor. Las redes sociales juegan un papel crucial, pero también lo hacen las entrevistas, las apariciones en televisión, y los comentarios de personas cercanas. Y cuando todos estos elementos no están alineados, o cuando hay contradicciones, la confusión es inevitable. Can Yaman, como muchas otras estrellas, es un maestro en mantener cierta privacidad, pero esto, a veces, se
percibe como misterio y el misterio invita a la especulación. Sin embargo, para este vídeo, nos hemos enfocado en buscar esas rompeduras de silencio. Es decir, momentos en los que Can Yaman ha decidido salir al paso de los rumores, o aclarar aspectos de su vida que han sido malinterpretados. Hemos analizado entrevistas recientes, declaraciones a la prensa, e incluso sus propias publicaciones en redes sociales, buscando patrones y mensajes que nos den una idea más clara de la verdad tras los rumores. Por ejemplo, respecto a las constantes especulaciones sobre sus relaciones, ha habido ocasiones en las que ha preferido mantener su vida privada lejos de los focos. Ha manifestado en diversas ocasiones su deseo de que su trabajo hable por sí solo, y que su vida personal sea, precisamente, personal. Esto, aunque comprensible, puede ser difícil de asimilar para un público acostumbrado a conocer cada detalle de la vida de sus ídolos. Pero es importante reconocer su derecho a la privacidad. Cuando ha habido rumores particularmente persistentes o dañinos, a veces ha habido respuestas. Y esas respuestas, por lo general, han sido para desmentir o para poner las cosas en su justo lugar, sin entrar en detalles excesivos que puedan generar más controversia. Otro punto clave es el de sus proyectos laborales. A menudo se habla de grandes planes, de colaboraciones internacionales, de cambios de rumbo. Hemos visto cómo se le ha asociado con producciones de Hollywood, con películas de renombre y también con proyectos en otros países como Italia. En estos casos, la verdad tras los rumores suele estar ligada a la complejidad de la industria del entretenimiento. Los acuerdos se negocian, los guiones cambian, las fechas de producción se posponen. Lo que hoy parece una certeza, mañana puede ser solo una posibilidad. Y Can Yaman, al igual que cualquier otro actor, está sujeto a estas dinámicas. Cuando él ha hablado de sus proyectos, ha sido generalmente para anunciar algo ya concretado, o para expresar su interés en ciertos tipos de roles o géneros, pero siempre de una manera mesurada. Es interesante observar cómo su popularidad internacional, especialmente en países como Italia y España, ha influido en la narrativa mediática. En estos lugares, su figura ha sido objeto de un gran seguimiento, y los rumores a menudo se magnifican y se difunden rápidamente. La forma en que él ha manejado esta atención ha sido también digna de análisis. En lugar de esconderse, ha intentado interactuar con sus seguidores, compartir su día a día de manera selectiva, y así, quizás, controlar un poco la narrativa. Una de las cosas que hemos podido constatar es que, en general, cuando Can Yaman ha tenido algo importante que comunicar, lo ha hecho. Ya sea anunciando un nuevo proyecto, o desmintiendo algo que consideraba falso. La dificultad reside en que en la era de la información rápida, un rumor puede viajar mucho más rápido y tener más repercusión que una desmentida. También hemos explorado el lado de su formación y su disciplina. Más allá de la fama, Can Yaman es un profesional dedicado. Ha hablado en varias ocasiones de su pasión por la actuación, de su esfuerzo por mejorar sus habilidades y de su compromiso con los proyectos en los que participa. Esta faceta a veces queda eclipsada por los titulares sobre su vida personal. Pero es importante recordarla porque es la base de su éxito. Por otro lado, también es fundamental entender la perspectiva de los medios. La prensa del corazón y los portales de entretenimiento se alimentan de la atención del público. Y una figura como Can Yaman, con su atractivo y su aura de misterio, es un filón de oro. Los rumores, las especulaciones, incluso las historias inventadas, generan clics, generan interacciones, generan ventas. Por lo tanto, no siempre buscan la verdad en el sentido estricto, sino más bien una historia que cautive a su audiencia. Y es aquí donde el propio Can Yaman, al romper el silencio, intenta recuperar el control de su propia narrativa. Hemos visto cómo ha habido momentos en los que a través de sus redes sociales o de entrevistas puntuales, ha intentado aclarar situaciones. Por ejemplo, respecto a malentendidos sobre su personalidad o sobre su comportamiento, ha buscado proyectar una imagen más fiel a sí mismo. Ha habido ocasiones en las que se le ha tildado de arrogante o de conflictivo, y él ha respondido con hechos, con declaraciones que muestran una faceta más cercana y humilde. La verdad tras los rumores en el caso de Can Yaman no es una única revelación explosiva, sino más bien un proceso continuo de aclaración y de gestión de su imagen pública. Se trata de entender que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción es a menudo muy delgada, y que los rumores son parte del juego, aunque a veces injustos. Su estrategia ha sido, en gran medida, la de seguir adelante con su carrera, enfocarse en su trabajo, y pronunciarse solo cuando considera que es
necesario para corregir desinformación o proteger su reputación. Y para finalizar, podemos decir que Can Yaman ha demostrado que si bien la fama trae consigo una exposición mediática importante, también es posible, con determinación y estrategia, ir desvelando la verdad tras los rumores. No todo lo que se dice es cierto, y es importante informarse a través de fuentes fiables y de las propias declaraciones del artista cuando éstas existen. Su silencio, en muchas ocasiones, no ha sido ausencia de respuesta, sino una forma de proteger su espacio personal y de dejar que su trabajo hable por sí mismo. En resumen, hemos explorado las diversas facetas de los rumores que rodean a Can Yaman, desde su vida amorosa hasta sus proyectos profesionales. Hemos analizado la influencia de los medios y de las redes sociales en la construcción de su imagen pública, y hemos destacado los momentos en los que él ha decidido romper el silencio para ofrecer su perspectiva. La verdad tras estos rumores es, en muchos casos, más compleja y matizada de lo que se presenta inicialmente, y Can Yaman ha demostrado una estrategia de comunicación que prioriza la privacidad y el enfoque en su carrera. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y esclarecedor. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Han seguido de cerca la vida de Can Yaman? ¿Qué rumores les han sorprendido más? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el contenido de hoy, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.